www.wowmx.tv. Hola amigos de La Hora Animal, es un gusto estar con ustedes. Este lunes estamos bien y bueno, hoy tenemos un invitado muy especial, nuestro padrino de aquí de La Hora Animal, que ya lo extrañábamos y ustedes también. Hola Fer, ¿cómo estás? Hola, Sofía, muy bien. La verdad es que muy contento de volver a estar aquí contigo y con todos tus televidentes y pues ya sabes, puestos como siempre. Muchas gracias Fer, ya te extrañábamos. Y bueno, para este programa, pues vamos a hablar de un animal que es muy peculiar, bueno, por lo menos para mí, que son los hipopótamos, ¿no? Así es. Es un animal que, bueno, pues los vemos nada más en el zoológico, pero que no son así como que muy agradables a nuestra vista, ¿no? Y a veces, Fer, en algunos zoológicos, no tanto tampoco para nuestro olfato, ¿no? Así Exacto. como que huelen medio raro, ¿no? Es un poquito. Ándale. Bueno, pues son unos animales muy grandes que siempre los vemos pues muy rápido, no les tomamos mucho tiempo en el zoológico de verlos como a otros animales, como un changuito, como otro animal, ¿no? Pasamos, los vemos, los admiramos por su tamaño y bueno, sobre todo a mí en lo personal me ha tocado las últimas veces que he ido a zoológicos que tienen una cría y que están separados el bebé, ahora sí, con la mamá y pues el macho lo tienen en otra área, ¿no? Así es. Sí, de hecho, fíjate que los hipopótamos son de las especies que son muy llamativas, la verdad, por el volumen que tienen. Son de los animales más llamativos cuando vamos a un zoológico, como tú dices, muchas veces cuando vamos a alguna institución y vemos esta área, pues muchos nos quedamos como, huele feo, ¿no? O decimos, no, es que no le limpian. Y yo creo que es algo que tenemos que conocer un poquito de su biología. Y de hecho, ahí se deriva, de hecho, el término hipopótamo se deriva a caballo de río, que fue uno de los términos denominados por los griegos. Y pues este es un gigante semiacuático, ¿no? Que puede permanecer bajo el agua hasta pues más de 6 minutos, presentando los ojos y pues obviamente la nariz elevados, o sea, vemos su anatomía está precisamente bien, pues digamos, diseñada como para poder estar en estos medios, y eso hace que permite pues tomar aire, ver lo que ocurre en la superficie, manteniendo sumergida pues la mayor parte de su cuerpo, y esto pues obviamente hace que sea un animal pues especializado en moverse en aguas dulces. Claro. ¿Nos podrías hablar un poquito de sus características, Fer? Claro que sí. De hecho, tenemos en sí dos tipos de hipopótamo. Tenemos el hipopótamo pigmeo, que lo llegamos a encontrar en algunos sectores, y tenemos el hipopótamo común o hipopótamo tori, que normalmente es el que vemos en todos los zoológicos, que es de especie hipopótamos anfibios. Y estos animales como tal son animales que se encuentran catalogados dentro de la lista roja en su grado de amenaza como vulnerable, ¿no? Estamos hablando que es una especie que ha tenido pues realmente pues, un asedio y una caza principalmente por lo que es su carne, inclusive por los mismos colmillos, para trofeos, las patas eran utilizadas inclusive para centros de mesa, o sea, que es algo bien dramático, ¿no? Lo que llegamos a ver. Entonces, este hipopótamo como tal, pues pasa gran parte de su vida pues bajo el agua, como lo comentábamos, y esto hace que aumente su actividad más por la noche. Esto habla precisamente de esas actividades que muchas veces en África, que es donde se llega pues a distribuir, tenga mayor actividad en las noches, y por eso muchas veces se llega a tener muchos accidentes cuando se viaja, sobre todo en estas áreas libres, ¿cómo se llama? En horarios nocturnos, donde hay una gran cantidad de accidentes con estos animales. Derivado, de hecho, inclusive se puede ver que la muerte ¿cómo se llama?, de personas por hipopótamos sea mucho más elevada que en el caso de muertes por leones, por ejemplo,
en vida libre, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante. Entonces, son considerados pues, uno de los animales más peligrosos en África. Y pues, aunque sea un animal que pues, su dieta es herbívora, pues el hipopótamo de Nilo, pues como tal, es uno de los que conduce a mayor cantidad de muertes, ¿no? En el continente. Y pues, obviamente, es una de las principales situaciones que llega a tener este animal por, pues, el consumo de su carne, ¿no? Entonces, yo creo que esto ha hecho de que su población se haya reducido pues drásticamente en los últimos años. Claro. Oye, bueno, como tú bien dices, son animales muy grandes y bueno, muy pesados. ¿Cuánto llegan a pesar, Fer? Pues fíjate que estos animales pueden llegar hasta los 3.000 kilos, desde los 2.000 a 3.000 kilos sin problema alguno, un macho adulto. Son animales que son alargados de vientre pues prominente, ¿no? Y pues más o menos su longitud puede llegar de los 3 metros a los 4 metros de largo, con patas cortas, presentan pues obviamente 4 dedos muy bien desarrollados, unidos en la base, con una membrana que pues es natatoria, no es como la del pato como tal, pero esa membrana sí les permite mover, ¿no? La altura aproximada, pues más o menos estamos hablando de 1.5 metros, 1.4. Entonces, esos animales, pues obviamente son pues pesadísimos, ¿no? Estamos hablando que inclusive las crías desde que nacen ya son animales que pesan entre los 27 a 50 kilos y pues ya estamos hablando de un animal bastante pesado, ¿no? Desde su nacimiento. Entonces, yo creo que eso es lo que tenemos que Ah, ok. considerar, ¿no? Es un animal lento, pero así como lo vemos ¿cómo se llama? De pesado, de pata corta, cuando un animal de estos en carrera, aguas, ¿no? Y yo creo que hemos tenido algunas situaciones en las cuales nos confiamos luego de que estos animales son pequeñitos y que, digo, pequeñitos, que son pequeñitos en patas, pero grandes en masa. De hecho, parte de lo que veíamos acerca de la piel, pues es una de las, pues, de los tejidos más delicados que tienen los hipopótamos. Y yo creo que eso es algo que tenemos que poner mucha atención, ¿no? Aunque veamos que son animales muy grandes, muy ostentosos, muy fuertes, son de los animales que tienen pues la piel más delicada, ¿no? Estamos hablando que son animales muy sensibles y que tienen una piel que puede fácilmente deshidratarse si no se tiene una sustancia en particular, como decimos, ¿no? La verdad es que la naturaleza es muy sabia y cada individuo lo porta de diversas armas para defenderse ante los elementos, y en este caso de los hipopótamos, pues bueno, ni se diga, ¿no? Yo creo que algo que hemos visto mucho cuando vamos a los zoológicos, Afi, es ese sudor que tienen, que muchos dicen que sudan sangre o que tienen sangre, ¿no? En algunas partes, o que lloran sangre, inclusive he llegado a escuchar comentarios. Sí. Y esto se deriva al tipo de sustancia o líquido que segregan por los poros, que son dos tipos en particular, que son secreciones pues como rosáceas, ¿no? Esa secreción rosácea pues se deriva precisamente de dos fluidos que dan ese aspecto como sanguinolento, uno como de color rojo y otro como de color naranja, en los que pues bueno ya estudios que han hecho acerca de la piel de los hipopótamos, pues hablan acerca de estos ácidos, ¿no? Que se llaman en particular ácido hiposudórico y el ácido norhiposudórico, ¿no? Respectivamente. Estos compuestos pues, son inestables, son unos compuestos inestables que tienen como consecuencia que al momento de que entran en contacto cambia su estructura y este aceite rosáceo se convierte en una masa más sólida marrón, ¿no? Que hace que proteja la piel de los hipopótamos. Entonces, esta piel pues está excreta de moléculas embebidas de una mucosidad que le permite que duren estable durante horas. ¿Y qué importancia tiene esta mucosidad o esta secreción? Es proteger a los hipopótamos en ese aspecto de la piel de factores como los solares, es un bloqueador total de radiación UV, Sí. un antiséptico natural. Si vemos muchas veces los hipopótamos por su biología llegan a tener muchas peleas y esto conlleva a que tengan heridas frecuentemente, ¿no? Son animales que viven en grupos grandes y es muy común que haya confrontaciones entre los mismos, entre machos, entre las mismas hembras. Y esto conlleva a esas laceraciones en la piel. Y gracias a esta secreción que tiene como esa función antiséptica, permite que tenga una mejor cicatrización y así también una protección en contra de las inclemencias del tiempo, como la radiación solar, ¿no? Entonces, ese es importantísimo. Y también ayudan a que
la piel se mantenga hidratada, porque es una sustancia que, ¿cómo se llama? Le permite a los animales evitar la deshidratación de la piel como tal ante las condiciones climáticas. Entonces, por eso la importancia de esta sustancia en particular. Ah, ok, mira qué interesante saber eso, porque nosotros vemos a los hipopótamos y bueno, pensamos que su piel es muy dura, muy gruesa y que por eso no les traspasa los rayos solares, pero bueno, con esta explicación que nos acabas de dar, pues es como un mito lo que teníamos, ¿no? Así es. Entonces, sí es algo importante, son animales que están adaptados precisamente a las condiciones acuáticas, pero que son muy sensibles a las condiciones exteriores. Entonces, son animales que pues están totalmente diseñados en este sentido para ser pues adaptables a ambos medios. Claro. Oye, Fer, ¿y cómo respiran en el agua? Así es, de hecho, su cabeza, su adaptación de la cabeza pueden tener la capacidad de poder aguantar largos periodos de tiempo sumergidos, por la capacidad también en la cuestión respiratoria, pulmonar, que llegan a tener, ya que llegan a tener grandes concentraciones y aparte tener una distribución de oxígeno mucho más eficiente que la mayor parte de mamíferos. Y esto hace que el animal tenga esa capacidad de tener pues mayor tiempo sumergido. Y si eso le sumamos que, por ejemplo, su cabeza está diseñada de una forma que le permite tener los ojos y le permite tener la abertura de las fosas nasales a exterior, esto hace que el animal pues prácticamente se convierta en un anfibio que sigilosamente no lo podemos detectar tan fácil, ¿no? Y eso hace que también, pues lo que hablábamos, ¿no? De que hacen los accidentes principalmente en estos lugares donde pues habitan. Exacto. Oh, pues qué interesante, porque bueno, la mayor parte del tiempo los vemos sumergidos, ¿no? Así es, así es, y ellos también por ese el hábito de normalmente de descanso, por eso en la mayor parte de las noches, cuando empiezan a ellos a tener mayor actividad, que van a buscar su alimento, obviamente son presa factible de la mañana de depredadores y pues en la noche tienen mucho mayor probabilidad de pues, tener, pues digamos, ese espacio para poder alimentarse, ¿no? Lejos de depredadores o de alguna circunstancia externa a ellos. Ah, ok. Oye, por ejemplo, depredadores puede ser, no sé, el elefante. Pues de hecho pueden ser desde leones, elefantes, son animales que la verdad la mayor parte de los cazadores le tienen respeto, o sea, realmente son animales que por su peso y por su bravía pueden defender fácilmente y como están en grupos o son gregarios, llegan a tener grupos hasta de 30 individuos combinados entre crías y machos, así como hembras, pues lógicamente las crías son las que básicamente llegan a ser más depredadas por algunos de ellos, ¿no? En cambio, pues sí, realmente entrar en contacto ya con un animal adulto, pues obviamente muchos de ellos prefieren evitarse ese mal paso, ¿no? Entonces, sí es algo que en particular los hipopótamos son animales que pues sí llegan a tener un poquito condiciones mucho más seguras en función de depredadores, ¿no? Entonces, básicamente esas amenazas del hipopótamo, la verdad, vienen siendo más el hombre por su cacería ilegal, así como por la caza por la comercialización de sus apéndices. Claro. Oye, Fer, ¿y qué promedio tienen de vida? Bueno, estos normalmente en vida llegan a tener un promedio entre los 40 y 50 años de vida. Entonces, y son animales que se reproducen fácilmente, ¿no? La verdad es que son animales que en los zoológicos por lo regular tenemos una a dos crías de acuerdo a las hembras que se llegan a tener al año. Entonces, normalmente, por ejemplo, nosotros tenemos dos crías, pues llegamos a tener, digo, dos crías, perdón, dos hembras, normalmente llegamos a tener dos crías anual, ¿no? Su periodo de gestación va de los 220, ¿cómo se llama? Días, que es alrededor de los 8 meses, ¿no? Que es lo que se contempla. Y pues los nacimientos son totalmente en agua y eso es lo más bonito, ¿no? Cuando ves a estas crías nacer. De hecho, algo bien padre que cuando nosotros vemos pues nacer a una de estas crías, es la forma en la que la misma se acomoda para la madre, cómo se acomoda dentro del agua para alimentarla. Por ejemplo, las crías no pueden ser alimentadas fuera del agua derivado al peso y el alcance de donde tiene la glándula.
Entonces, el que estén en el agua, de hecho, toda la alimentación se da en el agua y la amamantan dentro de ¿cómo se llama? De las zonas de agua. Precisamente porque la hembra prácticamente, la misma agua le permite inclinarse para que la cría pueda acceder hacia lo que es la glándula, que esto no podría pasar si estuviera en, ¿cómo se llama? Fuera del agua, ¿no? Entonces yo creo que cuando vamos a ver crías, nunca vamos a ver que lo esté amamantando fuera del agua, sino que todo lo va a hacer en la parte del interior. Ah, mira qué bonito. Y por ejemplo, tú como veterinario que tienes en un zoológico, ¿cómo es el trato con ellos? Pues básicamente se trata de realizar entrenamientos por condicionamiento operante. Esto con la finalidad de poder tener un acceso mucho más cercano. La verdad es que son unos pachones que todo lo que les des de comida felices lo van a aceptar. Entonces son fáciles de entrenar en ese aspecto, derivado a que permiten el acercamiento a través del condicionamiento operante por refuerzo positivo con alimentos y eso nos conlleva a que sea más factible este entrenamiento. Esto nos permite por tener un acceso función médica para poder ver los colmillos, porque normalmente llegan a tener sobrecrecimiento que pueden afectar alguna pieza dentaria en particular, o laceraciones en cavidad oral. Así como te comentaba, luego va a haber muchas peleas entre ellos y tenemos que, pues obviamente, acercarnos lo más que podamos para poder hacer curaciones que sean, pues importantes, ¿no? Y esto, pues, nos permite tener una forma de acceso seguro, una forma de acceso tranquilo para el animal, porque son animales que se estresan y se enfurecen muy fácil. Un macho puede, pues, dañarte severamente si no tienes el cuidado apropiado con ellos. Entonces, son los animales, aunque se ven lentos, son muy peligrosos para su mantenimiento. Entonces, por eso lo ideal es tratar de realizar condicionamientos con refuerzo positivo a través de barreras, ¿no? Ah, ok. Oye, Fari, ¿qué enfermedades son las que tienen estos animales? Bueno, con ellos podríamos tener, pues bueno, como clásico, mamífero, podemos tener infinidad de enfermedades, desde problemas en piel, problemas de heridas, traumatismos, sobre todo cavidad dental, es muy común que tengamos muchos problemas, pero fíjate que particularmente son de los animales que enferman menos en los zoológicos, ¿eh? Yo te puedo decir que de los casos que hemos tenido, de las experiencias que tenemos en los diversos zoológicos, pues básicamente hemos tenido muy pocas incidencias de enfermedades con ellos, más que las que comúnmente conocemos en cavidad oral por la cuestión dentaria, golpes, golpes en patas, también muy común, el peso también de los animales, por eso es muy importante tener los ojos de agua completamente llenos para que el animal pueda posarse, si no tendríamos muchos problemas en las articulaciones, si no se tiene el agua suficiente para que el animal pueda mantener su peso a flote y ese peso no se vaya hacia las patas. Entonces, la parte ¿cómo se llama?, de lesiones articulares en los miembros, pues es algo también que si no se tienen las condiciones apropiadas en el lago o en el foso, pues puede llegar a tener una consecuencia. Claro. Ah, pues qué interesante. Y también su sonido es muy fuerte, ¿no, Fer? Así es, tienen vocalizaciones sonoras para N cantidad, en las cuales pueden inclusive ser avisos entre el mismo grupo, entre la misma manada, entre las crías, entre las hembras. Entonces, son diversas vocalizaciones que emiten como vocalizaciones culturales, en el cual se escucha como una vocalización un poco aguda, pero como con eco, ¿no? Entonces, eso lo llegamos mucho a ver luego cuando estamos en zoológicos, y sobre todo cuando en las primeras horas de la mañana y se diga, ¿no? Todo ¿cómo se llama? Ahora sí que el coro que tenemos luego de los rinocerontes, ¿no? Y eso, pues es bien interesante, yo creo que es algo que tenemos que checar cuando vamos a los zoológicos, de tomarnos un ratito, ¿no? A estar escuchándolos, a estar viéndolos, porque luego pasamos y ni siquiera nos quedamos un ratito a ver cómo se comporta el animal y eso es lo más interesante, ¿no? De ellos. Claro. Oye, a mí bueno, me hace mucha gracia porque siempre tienen hambre, ¿no? Todo lo que ven lo quieren, ¿no? De hecho, Sí, hay un video que le avientan una sandía entera y así se la... sí, claro, o sea, son animales que la vida es una sandía, alfalfa, zanahoria, aman las zanahorias. Y pues esto es lo que te digo, que es la verdad que lo que nos facilita mucho en el sentido bueno, del condicionamiento, pues es esa glotonería que tienen estos amigos.
y pues obviamente las cantidades de alimento que se dan todos los días, pues sí, son mayúsculas, ¿no? Claro. Y bueno, no sé de qué tamaño son sus dientes, pero yo los veo bastante grandes, ¿no? Muy grandes, sí, de hecho son muy grandes, son colmillos que pueden llegar a salir de lo que es la parte de la cavidad oral, 30 centímetros fácilmente sin algún problema. Y por eso es lo que se tiene que tener cuidado cuando ya hay un sobrecrecimiento, porque obviamente ese sobrecrecimiento va a llegar a causar lesiones en el hocico. Por eso tenemos que limarlos, tenemos que realizar alguna extracción, inclusive. Hace unos 2 par de años también allá en unos bloques de Ciudad de México realizamos una de las primeras anestesias en México de hipopótamo, para precisamente el de un colmillo que ahí tenía problemilla uno de los hipos y sin duda alguna, ¿no? Son experiencias muy padres. Claro, pero me imagino que ha de ser un poco complicado el manejo de este tipo de animal, ¿no? Por su peso. Y de hecho, pues estás manejando 3 toneladas de peso, que realmente al momento de la anestesia es peso muerto, como se dice. Entonces tienes que tener mucho cuidado por cuidar las patas, precisamente por el peso. La verdad es que aquí fue todo un manejo titánico, ¿no? Para realizar esta anestesia y que saliera en perfectas condiciones el animal. Y precisamente, ¿no? Para tener ese cuidado dentario que era lo que se buscaba. Claro. Oye, Fer, y eso que hablas de lo que le sale para protección de su piel, ¿el baño de lodo es parte de eso? Así es, también el baño de lodo es un auxiliar, ¿no? Independientemente de estas secreciones rosáceas que se que genera el animal, tenemos el baño de lodo. De hecho, vemos a los animales que precisamente ese baño, aún así también con el agua que llegamos a ver verde, estancada, que hay, esa agua también llega a tener un cierto tipo de protección para la piel, ¿no? Y lo que muchos dicen, no, pero es que está sucia el agua, está cochina. Normalmente muchas veces cuando lavamos los fosos de los hipopótamos, yo les puedo decir que en la mañana se lavan y en la noche ya están igual. Entonces, ¿por qué? Por el tipo ¿cómo se llama? De su distribución de las heces a lo largo. Y eso hace que pues muchas veces veamos que haya estanques, pues realmente pues, pensamos que están en malas condiciones, ¿no? Y esto, por eso muchas veces hasta colocamos el letrero que dice eso, ¿no? De que las condiciones del agua van muy en particular por el estilo biológico de la especie, ¿no? Y eso es Ah, lo que muchas veces no comprendemos y pues bueno, ni tiene cantidad de críticas, ¿no? Que tenemos por eso. exactamente. Pero bueno, es bueno saberlo, ¿no? Así es. Oye, Fer, entonces, ¿qué podríamos decir? ¿Qué es lo que necesita un hipopótamo para vivir? Pues mucho alimento, sin duda alguna. Espacio, también estamos un espacio considerable para que el animal pueda salir ¿cómo se llama? A realizar su ejercicio como tal en vida terrestre. Obviamente necesitamos un estanque donde pueda cubrir completamente al animal y que le permite tener la suspensión de las pies, tener ¿cómo se llama? Un lugar, de los pies, perdón, de las patas, tener un lugar acorde para la cantidad de hipopótamos que se tienen. Son animales muy prolíficos, son animales que se pueden convertir en plaga. No sé si sepas de los famosos hipopótamos de Colombia, ¿no? De uno de los grandes, pues, capos de allá de Colombia, Pablo Escobar. Y, pues, real, salió de hecho, hay un documental, ¿no? Que está creo que es National Geographic, donde lo sacaron, que eran los hipopótamos de Escobar. Y fueron estos unos hipopótamos que llevaron a la hacienda Nápoles. Híjole, no sé la edad, que el tiempo creo que fue en el 85, algo por el estilo. Pero estos hipopótamos, al momento de que obviamente la caída después de Pablo Escobar, este zoológico, pues fue depredado, fue algunas especies que tenían ahí, bueno, de la hacienda no era zoológico como tal, sino era una hacienda. Estos animales que se encontraban adentro del interior, pues muchos fueron extraídos, llevados a otros parques zoológicos, pero los hipopótamos era imposible sacarlos. Y los hipopótamos escaparon del mismo parque de Nápoles. Oh, ¿Y qué pasó? Que empezaron a reproducirse. Entonces, los hipopótamos que se encuentran en Colombia está estimando, estaba viendo que alrededor de más de 30 hipopótamos, ya prácticamente en vida libre en Colombia, y que son especies invasoras, ¿no? Allá en Colombia. Entonces, encontraron su nicho ecológico para poder reproducirse, y pues obviamente se ha convertido en una situación pues bastante pues dramática, ¿no? Ya para poder hacer el control de estos animales allá allí. Pues obviamente este tipo de especies pues son invasoras en algunos espacios
y por sus condiciones que son muy agrestes, se pueden adaptar. Y eso hace que, pues obviamente, se tengan problemas como eso, ¿no? Wow, no, la verdad no conocía esa historia, pero estaba a punto de preguntarte acerca de estas personalidades que les gustan los animales, pues un poco complicados, ¿no? Pero nunca me imaginé que sí realmente les gustaran los hipopótamos. Digo, Y, de otros sabemos, pero de este no sabía. y de hecho los hipopótamos, pues, sobre todo este fue uno de los casos en particular más popular, en Ah, el pues obviamente, inclusive alguna vez fuimos pues ya convocados para hacer una posible contención allá, pero pues los costos son muy elevados para poder realizarlo, ¿no? Y en su momento cuando nos pidieron el apoyo para poder hacer una estimación para manejo y anestesia de allá de algunos de ellos, para esterilización, pero los costos se elevan bastante. Entonces se ha convertido en un problema pues muy fuerte, ¿no? Para el gobierno de allá de Colombia en ese aspecto. claro. Sin embargo, bueno, eh, tenemos la fortuna de casi, o por lo menos en la mayoría de los zoológicos, poder admirarlos, ¿no? Como tú bien dices, por el Así es. tipo de reproducción. Pero bueno, regresando un poquito a eso de la gestación, ¿por qué separan a la madre y al cachorro, al cachorrote, al bebé del papá, para que no se estrese la mamá? Más bien para que no lo mate el papá. Entonces, normalmente los, ¿cómo se llama? Los machos son muy agresivos cuando están en grupo y hay ocasiones que llegan a haber peleas, inclusive hasta en las mismas hembras, pudiera haber alguna hembra dominante que pudiera atacar a una de las crías. Entonces, por esa razón, cuando una de las crías nace, lo ideal es separarla totalmente del grupo para que tenga pues una tranquilidad, ¿no? En la situación de cualquier tipo de agresión por parte de algún congénere, que inclusive cuando los tienes en grupo, ya me he tocado casos que he tenido en algunos zoológicos a un grupo ya determinado, y la misma madre defiende a la cría, ¿no? Del resto del grupo. Entonces, hay ocasiones que cuando pasa esto no tenemos algún problema, pero si por alguna situación la mamá se descuida y uno de los compañeros puede agredir a una de las crías, por eso entonces se busca mejor, si se tiene un lugar de separación, separar a la mamá y a la cría, y esto con la finalidad de que no corra peligro, ¿no? La cría en particular. Ah, ok. Entonces, en este caso de estos animales, no nada más los machos son territoriales, también pueden ser las hembras. Así es. Inclusive hay veces que la hembra llega a ser mucho más territorial que el macho. Y también si sobre todo tiene crías, se vuelve mucho más. Entonces, eso tenemos que muchas veces cuidar para cuando se realiza, o más bien se tiene reproducción, o ¿cómo se llama? Nacimiento en crías, sabemos que tenemos que tener mucho cuidado con las competencias que pudiera haber entre las mismas pues hembras, ¿no? En particular. Claro. Y bueno, me imagino que el mantenimiento es caro, ¿no? Pues sobre todo por la situación de la cantidad de litros, ¿no? Estás hablando que estanques muy pequeñitos pueden tener hasta 300,000 litros de agua, pues imagínate, ¿no? Y la manutención en función pues, a lo que es todos los estanques, limpieza, prácticamente se tiene que hacer un desasolve del área total para poder hacer una limpieza, porque si no el agua empieza a acidificarse. Y esta acidificación va a causar que se perjudique la piel de los mismos animales. Entonces se tiene que mucho cuidar que este elemento pues, sea lo más, ¿cómo se llama? Reciclable posible. Hay algunos zoológicos, sobre todo, que tienen el presupuesto, que colocan sistemas de filtración y captación de sólidos. Y muchos dicen, oye, pero ¿por qué en el, ¿cómo se llama? En el zoológico de Hong Kong los hipopótamos se ven cristalinos? Pues es por esos sistemas de filtración que son muy caros, muy caros. Entonces, y obviamente su mantenimiento es mucho más, ¿no? Entonces, muchas veces el recurso del mismo zoológico o de la institución no te permiten tener sistemas pues tan caros en ese aspecto, funcionales, pero muy caros. Entonces, pues, se tiene que realizar a lo que tenemos en la mano para poder hacer una limpieza constante, periódica. Por ejemplo, nosotros acá en Guerrero, pues te puedo decir que cada 15 días se lavan los estanques y hay otras instituciones que lo hacen cada mes, lo hacen cada 20 días, de acuerdo al tiempo. ¿Por qué? Porque sabemos la cantidad de agua que se tiene que emplear, ¿no? Exactamente. Y por ejemplo, los hipopótamos abajo del agua mantienen sus ojos abiertos o cerrados.
abiertos. De hecho, los animales tienen esa capacidad de poder tenerlos abiertos y pues, obviamente tener una visión excelente debajo del agua, ¿no? Y supongo que sus ojos son muy permisibles porque con tanta cosa que hay abajo del agua, pues no tienen infecciones, ¿no? Así es lo que te decía, que toda su fisiología está adaptada precisamente para reducir cualquier tipo de infección a nivel tejidos, ¿no? Y esa peculiaridad pues, lo hace pues, el anfibio más, digamos, el anfibio pues, de grandes tamaños, de grandes dimensiones. De hecho, inclusive el hipopótamo se le tenía cierta relación filogénica con los cetáceos, ¿eh? Había cierta cercanía inclusive con los mismos en los últimos estudios. Pues por eso también se hablaba de esa peculiaridad, ¿no? Y, pues, como bien lo llaman, ¿no? El caballo de río, los griegos. Ajá, claro. Oye, ¿y con el rinoceronte no será familiar? No, 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 son totalmente, ¿cómo se llama? Separadas, ¿no? Sí, realmente. Es que están muy grandotes. Sí, lo que comparten eso sí es de que son animales de piel muy delicada, ¿no? La verdad es que también la piel en un rinoceronte es bien delicada, hasta un mosquito le puede molestar fácilmente. Y pues obviamente son animales de volúmenes pues, muy grandes, ¿no? Como tal. Claro, pero bueno, nosotros vemos un rinoceronte y creemos que tienen la piel muy gruesa y que no Así les pasa nada, mira, muy muy fuerte, fuerte. muy dura, ¿no? Así es. Los elefantes, rinocerontes, hipopótamos tienen una piel muy sensible. Fíjate, y nosotros pensamos lo contrario. Así es. Y no es todo lo contrario. Ah, ok. Pues mira, yo encontré un dato curioso que me gustaría mencionar. En el primer zoológico en Londres, el 25 de mayo de 1850, fue cuando se vio por primera vez un hipopótamo. Ok. Y, y daba, bueno, iban más de 10,000 visitantes a ver a ese hipopótamo diarios. O sea, fue la sensación en ese entonces. Un hipopótamo por primera vez visto en un zoológico en Londres. En Londres, sí. Son los colombianos fueron de los primeros en llevar esas especies. De hecho, pues obviamente la Sociedad Zoológica de allá, pues fue de las instituciones europeas que fueron parteaguas en las colecciones zoológicas actuales, ¿no? También. Y eso, pues obviamente habla pues, de los primeros animales, y sobre todo por la cercanía a Europa que tenían con África, había mucho movimiento hacia después Menagers, que antes de las Menagers no había después de la Sociedad Zoológica, que venían formándose de este tipo, ¿no? De especies o colecciones muy grandes de animales, como el caso pues, de hipopótamos, rinocerontes, elefantes mismos, leones, pues ni se diga, ¿no? Era de lo que también se tenía más grandes carnívoros. Y pues sin duda alguna el hipopótamo por su tamaño ha sido siempre pues una de las especies que ha sido demandada, ¿no? En ese sentido por lo carismática, es un animal muy carismático. Claro. Oye, Fer, y hablando de las colecciones, ¿cómo se mantienen actualmente comparado con México en Europa o en otros países? En función a qué, a general. Al número de animales en estos zoológicos. Pues básicamente son, por ejemplo, tengo la oportunidad de conocer a algunos que están allá en Europa y trabajan en programas de conservación. La verdad es que el concepto europeo, a diferencia del concepto americano, y más que México, hablo continentalmente, ¿no? Realmente aquí en México todavía tenemos un retraso muy importante en funciones de lo que pasa en Europa, ¿no? La verdad es que Europa está trabajando muy fuerte con lo que es la parte de la conservación de especies y al igual que la conservación de animales in situ, ¿no? En el lugar de origen. Entonces, esto habla de tener esta cadena de valor que permite que los animales de las colecciones o las investigaciones que se tienen en colecciones privadas, colecciones zoológicas como tal, lleguen a vida libre también ese es conocimiento y eso es algo muy importante. Y también la parte educacional que están manejando en Europa es uno de los pilares fundamentales, ¿no? He estado viendo también algunos renders de zoológicos modernos en los cuales el ser humano tiene la menor interacción posible con los animales, donde pueden verlos desde una rendija prácticamente, pero no tienen una interacción directa para alterar lo menos posible el entorno del animal. Y esto habla de precisamente esa visión futurista en función a la conservación y al bienestar de las especies.
no en tanto al entretenimiento, que es lo que hemos, ¿cómo se llama? Pues hablado mucho, ¿no? De que realmente todavía algunas instituciones están casadas con la idea de que un zoológico es entretenimiento y no es así, sino que es un área de educación, ¿no? Educación y sobre todo, pues obviamente conservación de especies para la investigación. Claro, ok. ¿Y el número de animales sigue siendo el mismo de hace años o ha mermado? Ha mermado, sin duda alguna ha mermado por diversas situaciones. Obviamente ahorita en vida libre el cambio climático ha sido fundamental. En el caso de animales en vida libre, en caso de programas de la misma conservación en vida libre, han sido reducidos presupuestos, que también la parte política llega a afectar mucho. La verdad es que muchas veces no hay suficiente presupuesto para poder realizar lo que se trataría de hacer, ¿no? Y eso no es un caso que a lo mejor esté centrado nada más en México, lo vemos en muchas instituciones. Obviamente aquí en México nosotros tenemos más ese sesgo por parte de la limitación económica. Sabemos que muchas veces el dinero va hasta a otro tipo de rubros y el área de medio ambiente se tiene muy, muy alejada, ¿no? Y pues desafortunadamente ahorita con los cambios climáticos que estamos teniendo realmente sequías muy, muy fuertes. Es la primera vez que tenemos una sequía tan grande en el país. Esto ha ido mermando también la capacidad de respuesta, ¿no? De instituciones o de investigadores que pues obviamente se preocupan por esto. Claro. Y bueno, hemos visto que en otros sexenios han dado algunas partidas para algunos proyectos en específico, por ejemplo, la vaquita marina, ¿no? Que bueno, es todo un caso. Así es. En este sexenio, ¿tú crees que haya bajado el presupuesto? Bueno, porque he sabido de todos que se ha reducido el presupuesto en casi todo, ¿no? Entonces, Sí, de hecho, desde el inicio del sexenio comenzó a bajar el presupuesto, empezaron a desaparecer áreas muy importantes a nivel nacional en el caso de instituciones ecológicas como tal, recorte de plazas, recorte de fondos, en particular sobre todo de incendios, recorte de fondos para, ¿cómo se llama?, centros de rehabilitación, de fauna, desaparecieron varios centros de conservación de fauna, y esto pues habla de ese recorte, ¿no?, que ha habido, pero también yo creo que de una escasa política medioambiental, ¿no?, del actual sexenio. Independiente de sea federal, sea estatal, yo creo que ha sido algo que ha ido, yo te lo digo, estaba trabajando en diversos estados, desde la Ciudad de México, Estado de México y ahora en Guerrero, y el problema es el mismo, no es ni de partidos, no es nada, ¿no?, para no meternos en la política, ¿no? Entonces sabemos que esta es una situación global que se está dando, y si a eso le sumamos la anterior pandemia que bueno, la actual pandemia, porque no hemos acabado, pensamos que ya salimos, pero no. todavía estamos. Entonces, la actual pandemia también ha ido mermando. ¿Por qué? Porque todos los recursos que se tenían se han destinado precisamente para atacar lo que pues, se nos presentó, ¿no? Y eso pues también es una situación en la cual ha ido mermando con algunos presupuestos que iban también enfocados para un sector ambiental, ¿no? Pero obviamente sabemos que es comprensible, ¿no? Se tiene que atacar la mayor parte para la salud pública. Y pues sin duda alguna esperemos que ahorita conforme nos vayamos recuperando, comiencen a llegar más apoyos y tener esa apertura, ¿no? De algunos puntos para investigación y recuperar unas situaciones así. Exactamente. Oye, Fer, yo, por ejemplo, donde he visto a los hipopótamos, ahora sí que regresando a nuestro tema, y me salí un poquito, más cerca de los visitantes ha sido en un zoológico que hay en Pachuca. La pregunta que yo te quiero hacer, que es muy importante, bueno, yo sé que no hay que darles de comer a los animales. Así es. Aquí los tenemos muy cerca y bueno, siempre te están abriendo el hocico, ¿no? Para que les des de comer. ¿Qué nos recomiendas hacer en esos casos? No, sin duda alguna, no darles de comer. Realmente los hipopótamos tienen ya, y todos los animales, la verdad, de los que nos encontramos en instituciones, ya tienen dietas balanceadas de acuerdo a su etapa de vida, de acuerdo a su estado, inclusive si está gestante, si es un animal geriátrico, si es un animal joven. Entonces, cuando nosotros damos de comer a un animal, aparte de que no es un alimento apropiado para la especie, podemos ocasionar un daño digestivo o algo que sea muy severo para el mismo, ¿no? Me ha tocado muchas veces entrar a cirugía de emergencia porque le dieron una paleta
a algún animal, o inclusive le han aventado pelotas, ¿no? A los hipopótamos. Y hemos encontrado pedazos de plástico en el estómago por situaciones como esas. Entonces, pues obviamente, entre menos nosotros le demos algo a los animales es lo mejor, ¿no? Y tratar de observarlos, disfrutarlos, aprender de ellos, pero obviamente sí intentar ni tocarlos ni alimentarlos, ¿no? Eso es lo principal que buscamos. Fíjate nada más qué tristeza eso que nos dices, ¿no? Aventarles pelotas. O sea, qué gente, o sea, quiere matar a los animales. O sea, Es inconsciencia, ¿no? Y es lo que te digo, que muchas veces nos pero quejamos, yo siempre digo, nos quejamos de los zoológicos, pero créeme que muchas veces cuando estamos nosotros en fines de semana, no es porque nos pongamos mal, porque para defender a la gente, o sea, o es lo que dicen, oye, es que esas barreras, ¿por qué? Las barreras no son para los animales, las barreras son para la gente, claro, para que evite molestar a los animales. claro, pero En- eso es maldad, ¿no, Fer? Y desafortunadamente, cada 8 días lo vemos, ¿eh? O sea, no es un punto aislado. En todas las instituciones, cada 8 días, sábado, domingo, hay un conflicto por eso. Entonces, desafortunadamente, pues muchas veces es lo que te decía, ¿no? Cuando vemos los casos de que nos satanizan y te das cuenta que quiénes somos los malos, creo que estamos por lados diferentes. Y pues aquí nos desvivimos, tengo, pues prácticamente vivo aquí en el zoológico, ahorita estoy transmitiendo desde aquí. Claro. Este, voy a mi casa 2 días nada más y todas las demás me lo quedo en el zoológico. Entonces, pues muchas veces dicen que no les tenemos cuidado y pues prácticamente para los que nos dedicamos, esta es nuestra vida. A nosotros nos da coraje, nos da rabia, nos da tristeza que la sociedad haga eso, ¿no? Así es. ¿Tú qué es lo que sientes como veterinario y que estás ahí con ellos? Pues obviamente muchas veces es impotencia, es coraje, la verdad es que yo hay veces que Frustración. trato de no ni siquiera salir al público porque termino peleado. Entonces, pues sí, es mucha impotencia esa situación porque sabes que tú la vives en esto, vives que sabes que pues, desde que nace el animal hasta que por desafortunadamente el animal muere, pues tú estás involucrando sentimientos, ¿no? O sea, no somos fríos, no somos empáticos al dolor y prácticamente esos animales se convierten en tu familia. No es un tigre, sino es Es que, nudos, ¿no? Se llama, no es la jirafa, o sea, es, no sé, Estela, entonces se convierte en una parte sensorial y sentimental muy particular con todos los que nos dedicamos a esto. Y yo creo que eso es lo que muchas veces la gente no entiende, no ve que los que nos partimos la cara aquí es muy fácil hablar desde fuera, pero los que nos la vivimos y que no vemos a nuestra familia, que no vemos a nuestros papás o tenemos que salir de algo, pues de las reuniones familiares por esto, pero pues tú sabes que cuando ves que el animal está saliendo bien, que el animal que nació está saludable y está creciendo y está jugando, claro, créeme que no te lo paga nada, ¿no? Entonces, esos son nuestros pagos. Muchas veces más que el económico es la parte sentimental y yo creo que eso es lo que pasa, ¿no? Y muchas veces hablábamos acerca de por qué el índice de veterinarios es más alto en suicidios, pues es porque somos más corazón que médico. Entonces, eso es lo que llega a suceder, ¿no? Entonces, imagínate el grado de frustración que llegamos a tolerar, ¿no? En el sentido de cuando algo no sale bien. claro. Oye, y hablando de la empatía con los animales, ¿los hipopótamos hay algún acercamiento? O Sí, sea, claro, ¿sí? ¿Te claro, claro, reconocen? claro. Y comprende, ¿no? Apenas me pasó hace unos mesecillos que uno de los tipos se brincó un cerco y cayó sobre en un lago, ¿cómo se llama? En un pequeño ojo de agua. Y pues tuvimos que ver cómo lo sacábamos de ahí, ¿no? Y afortunadamente había una compuerta, pero que tuvimos que desoldarla para que el animal siguiera. Pero créeme lo que el animal, en lugar de sentir miedo o ponerse agresivo, el animal estaba comiendo esperando a que la abriéramos porque sabía que le íbamos a abrir, ¿no? Y se dejaba acariciar, estaba jugando con nosotros. Y ya cuando logramos que tirar esa puerta para que brincara, pues el animal se quedó como de, no, otro rato, ¿no? Y todavía estuvimos otro rato ahí esperando a que el animal dándole comida para que brincara, hasta que ya se decidió, él solito ya se movió y ya fue como de, bueno, gracias, y ya es bueno. Entonces, y es un animal que te das cuenta que de todo el grupo tiene como un tipo de carácter muy diferente, un comportamiento muy diferente. Entonces, y una personalidad prácticamente diferenciada, ¿no? Y tú Claro, sabes que la cría, por ejemplo, a mí me gusta mucho ya como por las 8 de la noche, 7, que es cuando ya el zoológico está pues, prácticamente
¿cómo se llama? En calma. Me gusta ir a ver los hipopótamos, ir a ver algunos otros animales para revisar. Y me encanta porque las crías, por ejemplo, saben que ya no hay gente, saben que ya no hay movimiento, que están tranquilos, y los ves como un niño aventándose, saliendo rápido de su estanque y aventándose desde el punto más alto ¿cómo se llama? De una plataforma hacia el agua, aventándose sus chapuzones. Y te das cuenta que dices, pues, son niños, ¿no? Los Entonces, disfrutas. sí, 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 es algo muy padre. La verdad es que digo que yo hay veces que disfruto mucho de las tardes porque ves un zoológico totalmente diferente, ¿no? Un gran amigo de allá del Estado de México decía que el zoológico es un dragón que se despierta a las 9 de la mañana y se duerme a las 5, y es verdad. O sea, la verdad es que los zoológicos se convierten en unos en la mañana y por la tarde y noche son otros, ¿no? Y afortunadamente he tenido la oportunidad pues, de vivir esas experiencias, ¿no? Tanto en la mañana como en el día, digo, en la mañana como en la noche. Y es algo, créemelo, es fenomenal, ¿no? La verdad es que es algo que, inclusive, digo, a mí lo personal no cambiaría por nada. Claro, yo creo que vas a tener que hacer un programa de todas las peripecias que te pasan dentro de un zoológico, La ¿no? verdad es que, en serio, si todo se contara lo que pasa detrás bambalinas, no lo creería, ¿no? La verdad es que hay muchas cuestiones que suceden que llegan a ser muy padres, ¿no? También muy tristes, pero también muy satisfactorios. Claro. Ay, Fer, pues muchas gracias. El tiempo se nos termina, pero gracias por compartir todos tus conocimientos, bueno, todas tus experiencias con nosotros. Y no sé si quieras agregar algo más de los hipopótamos. No, pues realmente que cuando vayan a los instituciones zoológicos, o instituciones, perdón, o zoológicos, vean, infórmense acerca de lo que ven. La verdad es que los hipopótamos son una de las especies que para mí en lo particular son bien interesantes. Son animales que son biológicamente diseñados para el agua. Y créanme lo que tener 5 minutos, 10 minutos, quedarnos a observar el comportamiento de un elefante, un hipopótamo, también los elefantes, pero en el caso de los hipos, y ver toda su conformación, toda su estructura, de cómo está diseñado. Ahora sí que cómo la vida diseñó a este animal para su sobrevivencia acuática es impresionante. Entonces yo creo que es eso, ¿no? Que tengamos más paciencia, que la vida loca de la ciudad nos permita darnos ese espacio. Ya esta pandemia nos está enseñando a que tenemos que tener paciencia con nosotros y tener un poquito más de vivir la vida, como yo diría, ¿no? Claro. Porque se nos va. Entonces, estos pequeños detalles de observación, como ese hipo que tienes en tus espaldas, es genial, ¿no? Yo creo que tenemos que tener eso, ¿no? Esa pequeña quietud en nuestras vidas. Claro. Y pues ya queremos salir, ya queremos visitar los zoológicos, ya queremos verlos en persona, ¿no? Así es. Muchas gracias, Fer. Y bueno, amigos, muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Recuerden nuestras redes sociales, La Hora Animal. Cuídense mucho y nos vemos el próximo lunes. Hasta pronto. WowMX.tv WowMX.tv